Corrían las primeras horas de la madrugada del 25 de noviembre de 2006. La camioneta que trasladaba a Valentín Elizalde y parte de su equipo apenas había avanzado unos 100 metros desde la salida de la expoferia. Cuando menos se lo esperaban, dos autos de repente le cerraron el paso y con una velocidad salvaje, varios hombres dispararon con armas de guerra contra el vehículo donde se retiraba una de las estrellas actuales de la música mexicana. Cuando comenzaron a atacar, parecía que no iban a parar más. Fueron alrededor de 70 disparos los que se llevaron la vida de Elizalde y otros dos hombres, pero otro de ellos quedó en estado crítico. La leyenda de Valentín Elizalde se apagaba en una madrugada sangrienta, entre olor a pólvora y sangre. Sí, el último canto del Gallo de Oro comenzó a apagarse antes de que llegue la mañana. Dejé mi país, mis pasos y mi gente. Faltan vidas, sobran muertes. Valentín Elizalde, también conocido como el Gallo de Oro, fue uno de los artistas regionales más queridos y recordados de México. Creció con el amor de su familia, pero sobre todo con el de su padre, de quien heredó su apodo. Ascendió en la industria musical gracias a dos pilares que lo ayudaron a despuntar en una carrera que lo llevó a cumplir su sueño. Sí, ser conocido en Estados Unidos y el resto del mundo. Pero lamentablemente las malas decisiones sumado a las traiciones familiares lo llevaron hacia un final que todos veían posible. Pero, ¿qué hay de aquello que se dice de que Valentín Elizalde anunció su muerte en uno de sus videos? ¿O aquello de que fue su primo el culpable de su muerte ya que lo traicionó? Pues bien, a continuación van a conocer su historia y las respuestas a estas preguntas. Por eso te recomiendo que veas este video hasta el final, y si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ningún video que suba de ahora en adelante. Pero bien, mientras damos comienzo, déjame decirte que te pongas cómodo o cómoda y que te prepares para viajar un poco en el tiempo. Vamos a ubicarnos precisamente en febrero de 1979. Sí, mes y año donde nacía Valentín Elizalde Valencia. Cuando era chico se dedicaba a vender cassettes de música en los palenques. Luego de varias mudanzas terminó vendiendo junto a sus hermanos y su padre Everardo, el Gallo original, un artista amado en toda la ciudad de Sonora. De aquel apodo luego se desprendería el de Valentín, el Gallo de Oro, en honor a su padre. Desde que era pequeño soñaba con ser un cantante de renombre y gracias a su padre y la cultura que había en su hogar se especializó en la música regional mexicana y los géneros de banda sinaloense y norteña. Valentín era muy apegado a su hermano Jesús, el Flaco Elizalde. Ellos acompañaban a su padre mientras se presentaban los diferentes eventos. De esa manera conocieron lo que era el público, los aplausos y la vitalidad que le daba la música a su padre. Pero todo tenía un límite y el patriarca de la familia lo sabía. A finales de 1992, Everardo supo de alguna manera que le podría pasar algo a él y habló con sus hijos y su mujer para que estén atentos y unidos ante lo que podía sucederle. Y con un pronóstico un tanto extraño, el 23 de noviembre de 1992, después de dar una presentación en Villa Juárez, falleció en un choque automovilístico. ¿Pero aquel presentimiento tuvo algo que ver con la vida de Valentín Elizalde? Pues recuerden bien esta pregunta porque más adelante la vamos a responder. Y es que todavía faltan algunas piezas en el rompecabezas. Valentín siguió trabajando en su música, mejorando cada vez que podía para así darle una mayor entrada de dinero a su hogar, siendo él el sostén de la casa. Pero las oportunidades se pinchaban antes de comenzar, y es que nadie pensaba que él tenía posibilidades de triunfar en ese ambiente. Por eso, con tan solo 15 años, solo le quedaba hacer presentaciones pequeñas en bares, restaurantes y cantinas. Así, de a poco el público lo fue conociendo y tomándole cariño. Pero un día, entre las mesas de los que estaban escuchando, había alguien que sería muy importante en la vida del Gallo de Oro, y ese alguien
era Juan Diego Cota. Cota era un empresario y promotor musical que impulsó a Valentín en el ámbito musical gracias a su infinidad de contactos locales. Desde el primer momento que lo vio en el bar donde lo conoció, supo que la afinidad que tenía el cantante con el público y su voz serían un éxito. De esa manera, Juan Diego Cota se convirtió en su representante. Valentín Elizalde tenía una oportunidad y la supo aprovechar desde el primer momento. La habilidad de Cota para los negocios y la intensidad del cantante con su arte hacían que las entradas se agotaran cada vez que se iban a presentar en los eventos. Su carrera se profesionalizó durante junio de 1998. A partir de ese momento, los preparativos para grabar su primer disco eran todo un hecho. Las ciudades locales esperaban su flamante material con los brazos abiertos. Por otra parte, como grandes artistas famosos de la historia, Valentín Elizalde nunca dejó de estudiar. Fue así como el Gallo de Oro terminó la carrera de Derecho y se tituló como abogado penalista, pero nunca lo ejerció, ya que prefirió los escenarios a los estrados. Valentín estaba tan contento con Diego Cota por la oportunidad que éste le había dado, que le compuso un corrido que lleva su nombre. Hacía grandes presentaciones en la ciudad de Sonora y de ahí despuntó para el norte de México, dando conciertos que su público disfrutaba desde el primer tema, pero necesitaba llegar a otros países, sobre todo a Estados Unidos, y ahí fue cuando entró en la historia otro pilar. Sí, hablamos de Pedro Rivera, y es que Rivera era representante de otros cantantes, y a todos ellos él los había catapultado a los Estados Unidos. Sí, justo lo que estaba necesitando Valentín. De esa manera, el Gallo de Oro se enfocó en las tierras del norte y comenzó a vender sus temas más icónicos como Vete Ya, Te Quiero Así y Volveré a Amar. Además, Elizalde era un gran compositor de varios estilos, entre ellos el narco corrido, que en teoría fue lo que le adelantó su final. Pero para esa parte de la historia falta todavía un poco más. Pero ya continuando en su historia, durante la producción de su último disco llamado Vencedor, Valentín presintió, al igual que su padre, que le quedaba poco tiempo de vida. Por eso, como era su costumbre, fue a ver a una vidente que le tiró las cartas, pero el resultado no era lo que estaba esperando. Y es que ella le dijo de que iba a perder la vida en manos de un grupo de personas que utilizarían armas de fuego en su contra. Al saberlo, el Gallo de Oro eligió dar un mensaje claro en el video musical de Vencedor, donde se lo ve con un aura fantasmal cerca de su propia lápida que tenía como año de muerte, sí, el 2006. Lamentablemente todo coincidiría, pero antes iba a disfrutar del éxito de su flamante disco y las presentaciones multitudinarias. A su manager de ese momento, Mario Mendoza, le ofrecieron que toque en la Expoferia en Reynosa. Luego de varias discusiones, terminaron aceptando su asistencia y comenzaron en paralelo a intensificarse las amenazas que cada tanto le llegaban. En especial, una de ellas, la cual era que no se presentara en Reynosa, sino iba a morir. Así fue como el 24 de noviembre de 2006, con su tema Vencedor como banda sonora, Valentín Elizalde se presentaría a tocar sus temas más conocidos, pero había una particular petición de su manager y su actual mujer, Natalie Fernández, la cual hablaba de no tocar el narco corrido A Mis Enemigos, para evitar que las amenazas se llevaran a cabo. Pero el Gallo de Oro no solo no hizo caso, sino que arrancó su espectáculo tocando el tema y luego en su repertorio lo volvió a cantar. También en su momento se habló de unas supuestas fotografías que le dieron durante el show, y por su rostro, como pueden ver en estos momentos, muchos comentaron de que se trataba de una amenaza para que abandonara el espectáculo de aquella noche. Pero oficialmente, nunca se supo más nada de esas fotografías. Al terminar el show, su primo Fausto Tano Elizalde lo estaba esperando en la camioneta para retirarse de la Expoferia. Se subió junto a otras personas y avanzaron apenas unos metros. Y fue justo en ese momento, alrededor de las 3:30 de la madrugada del 25 de noviembre de 2006, cuando dos coches los alcanzaron y les cerraron el paso. 3 sujetos atacaron el vehículo con armas de fuego,
todas armas de alto poder que le causaron una muerte casi instantánea al gallo, a su chofer Reinaldo Ballesteros y su representante Mario Mendoza Grájeda. Milagrosamente, su primo Tano solo quedó herido. El parabrisas y la ventanilla quedaron hechos pedazos. En cada uno de los costados del vehículo se contaron más de 20 impactos de bala, todos dirigidos al cantante. En la escena del crimen quedaron alrededor de 70 casquillos. Y si bien el cantante recibió disparos en la totalidad del cuerpo, el Tano, quien luego del escape de los asesinos era el único testigo cercano del hecho, dijo que Valentín estaba vivo cuando él intentó cubrirlo de los ataques. Y un dato para nada menor fue que antes de irse, se acercaron para darle el tiro de gracia. México despertó esa mañana con el último canto del Gallo de Oro. Sí, un canto de despedida. Luego de realizarse su funeral en su rancho de Jitón-Hueca, Sonora, solo los vitoreos de 25.000 personas y su posterior entierro florecieron de entre la tierra removida muchas teorías sobre su asesinato. Lo primero que señalaron los dedos acusadores fue al cártel de Sinaloa y a su fundador, Joaquín Guzmán Loera, más conocido como el Chapo Guzmán. ¿Pero por qué? Bueno, el narcocorrido que Elizalde cantaba era un himno hacia su gente, sus crímenes y todo el trabajo sucio que tenían entre manos. Además, hay otra teoría que apunta hacia sus rivales. Sí, los Zetas, porque el último show tuvo lugar en el territorio del Cártel del Golfo y, como ya te comenté antes, Valentín no cantó la canción una sola vez, sino 2 veces. Hay quienes aseguran que entre los espectadores estaba presente Jaime González Durán, también llamado el Homer, un sicario a quien le habría parecido una falta de respeto del Chapo Guzmán. Y es que entre los códigos de las mafias no podía permitir que eso sucediese en su terreno, y por eso lo habría mandado a matar. Otro nombre que aparecía entre la oscuridad del caso fue el de Raúl Hernández Barrón, alias el Flander I, mano derecha de Durán, ambos considerados fundadores de los Zetas por parte de las autoridades federales. Uno de ellos había pertenecido a las filas del ejército mexicano por 6 años como soldado de infantería. El otro fue entrenado por la milicia estadounidense y la israelí, y hoy se encuentran detenidos. Pero eso ya es otra historia. Otra teoría que con el paso del tiempo fue intensificándose cada vez más se enfocaba en el primo que lo acompañaba esa noche. Sí, el Tano Elizalde. La ex mujer de Valentín, Marisol Cabrera, comentó en una entrevista que ese día Tano estaba extremadamente nervioso y, a diferencia de otras veces, esa noche no quería ir al evento. Y cuando le preguntaron a Tano Elizalde su opinión sobre los posibles asesinos, declaró que quien pudo haber sido responsable de la muerte era su representante Mario. ¿Pero pudo Mario defenderse? Claro que no. Y es que él fue una de las víctimas del tiroteo. Sin embargo, Tano no pasó desapercibido, sino todo lo contrario, ya que se casó con la viuda de Valentín Elizalde, algo que hizo que muchos se preguntaran si aquello también habría sido parte del plan. Desde la despedida de Valentín Elizalde, su primo se mantuvo en el podio de las acusaciones. Además, luego de la muerte de su familiar, comenzó una relación amorosa con Gabriela Sabac, viuda y albacea del Gallo de Oro, y como si fuera poco, hace unos meses avisaron a los medios que tenían planes para formalizar y contraer matrimonio. Tano explicó que su relación con Gabriela Sabac era estable y que junto a ella había encontrado la felicidad y las ganas de salir adelante luego del traumático hecho que vivió junto a su primo. Pero imagínense las redes sociales en ese momento. La noticia fue viralizada y los seguidores del Gallo levantaron la voz en contra de su viuda y su primo, pero sobre todo le echaron la culpa del asesinato del cantante. Pero más allá de lo que se dice, ¿hay pruebas en su contra? No. Además, en las pericias del ataque hacia la camioneta informaron que los ataques de las ráfagas habían sido aleatorias, y es que la idea era matar a todos y rematar al cantante, como terminó pasando. O sea que en esa oleada de tiroteos, su primo también pudo haber muerto. Otro detalle a tener en cuenta es que Tano recibió 6 impactos
y durante 6 meses estuvo muy complicado de salud. Pero bien, más allá de todo, me gustaría saber tu opinión en la caja de comentarios. ¿Crees que en realidad fue Tano? Y si es así, ¿por qué crees que fue él? Pero bien, continuando con el relato, Valentín no ha sido el único asesinado relacionado con la familia Elizalde, y es que 4 personas cercanas al Gallo de Oro tuvieron una suerte similar. Ejemplo de esto es lo que ocurrió en octubre de 2008. Jorge Celía Rincón Avilés, el cuñado del cantante, fue asesinado en una fiesta infantil. Los ejecutores fueron hombres armados que utilizaban armas similares a las que utilizaron contra Valentín. Al año siguiente, en agosto de 2009, Carlos Ocaranza, conocido como el Loco Elizalde, fue asesinado saliendo de un bar en Guadalajara, Jalisco. Varios hombres en motocicletas realizaron el ataque contra el que se sabe era familiar de Valentín Elizalde, aunque no se especificó si era su primo o su sobrino. Y en octubre de 2011, Hugo Ivich, compadre y representante del Gallo de Oro, fue asesinado en Hermosillo, Sonora, cuando viajaba en su camioneta. Y finalmente, y el que más dio que hablar, fue el deceso de Blanca Durán, quien fue asesinada por 2 disparos en la cabeza cuando caminaba con una menor de edad afuera de una panadería en el centro de la ciudad de Obregón. Durán era viuda del Gallo de Oro, aunque según aclararon los más cercanos a la pareja, la relación entre ellos no iba del todo bien, ya que Elizalde tenía otra pareja, Natalie Fernández, de quien hablamos anteriormente. Y con esta lista de caídos dentro de la historia del Gallo de Oro, bien se podría hablar de una maldición. Pero el Cártel de México es mucho más poderoso que eso. Y así como enlazamos a Natalie Fernández con la otra viuda y anteriormente con Tano, quedaría otro lazo un poco más poderoso. Sí, una conexión con el narcotráfico. Y es que Fernández es hija de Mario Alberto Fernández Santana, más conocido como el Gordo Fernández, señalado por ser operador financiero de Raúl Fernández Flores, el tío. Pero, ¿quién es el tío? Bueno, este es considerado un narcotraficante vinculado al Cártel de Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa. Su vida delictiva pasó desapercibida hasta hace poco, cuando se dieron a conocer los encargados de lavar dinero a 42 empresas, algunas de ellas de futbolistas y cantantes conocidos. Por eso se enlazó a este criminal por un supuesto ajuste de cuentas hacia Valentín, ajuste que terminó con la vida del cantante. Otras teorías menos fundamentadas señalaron que entre ellos había negocios turbios, pero como ya te dije anteriormente, no hay pruebas al día de hoy. Antes de que termine este video, tengo que aclarar algo muy importante de la muerte de Valentín Elizalde, y es su edad al morir. Él tenía 27 años, y para los que no saben, hay un grupo de artistas fallecidos llamado el Club de los 27, donde se enlazan los decesos con una supuesta maldición. Entre ellos está Amy Winehouse, Kurt Cobain, Jimi Hendrix y el Gran Gallo de Oro. Puedes conocer de qué se trata entrando al video que ya hice sobre el Club de los 27. Pero volviendo a su vida, y ya para cerrar, sin dudas Valentín Elizalde fue un artista que marcó una tendencia en la música mexicana, pero sus decisiones se cobraron su vida. Presumir conexiones con el cártel de la droga, contar hazañas con capos y hacer caso omiso a las advertencias de los criminales muchas veces lleva a este tipo de final. La herencia de su dinero quedó para sus hijas, pero su madre, quien tenía a su nombre grandes propiedades, se hizo con varios millones de dólares. Lo que sí está claro es que sus fanáticos y seguidores se quedaron con la mejor herencia. Sí, su música inmortal. Si no hay amor, vete ya. Pero bien, hasta acá el video de hoy, pero antes de que te vayas, te recomiendo estos 2 videos donde verás casos también muy interesantes. Y nuevamente te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones si te gustan los videos de crímenes, misterios o curiosidades, para que seas la primera persona que se entere cuando esté subiendo un nuevo video. Y bien, mi nombre es Gabriel Navarrete, esto fue Grandes Misterios, nos vemos en un próximo video. ¡Chao!